Los invito para que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y estemos ahí a partir de los versículos 16. Hoy vamos a observar en las Escrituras desde el versículo 16 hasta el versículo 24 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, repito, 16. Estad siempre gozosos. Esa es la palabra de hoy. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El tema de esta mañana es, a partir del versículo 23, una santificación completa en Cristo Jesús. Una santificación completa en Cristo Jesús. Versículo 23 dice: y Él los santifique por completo, ¿verdad? Una santificación completa en Cristo Jesús. Y me propongo, por las Escrituras, señalar cuáles son esos ambientes, si se dice bien la palabra, o cuáles son esos contextos o esos momentos en que usted como creyente y yo como creyente debemos santificarnos. ¿Cuáles son esos contextos? Si bien es cierto que hoy vamos a desarrollar la palabra a partir del versículo 16, le ruego que por favor levante su mirada un poco desde el versículo 12. El primer contexto que usted debe tener en cuenta para su santificación completa en Cristo, de pronto no es verse una película, y quizás no está prohibido siempre y cuando el mensaje no esté contradiciendo el verdadero evangelio. El primer contexto es la iglesia. No vaya siguiendo el orden, si dice este es primero, este es segundo. Me propongo dar los contextos. El primero es la iglesia. O sea que si usted es creyente y anhela una santificación progresiva y finalmente completa en el Señor, fuera de la iglesia de Cristo es imposible. Situaciones providenciales habrá donde usted no se pueda congregar, eso es diferente, pero el diseño del Señor es en el contexto de la iglesia. Y si me permiten,
argumentar es lo que dice el versículo 12, ¿verdad? Hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden, es decir, reconoce que hay una iglesia de Cristo y que hay un orden en esa iglesia de Cristo y que hay un mensaje por medio de aquellos que han sido llamados para presidir y para gobernar los asuntos que conciernen a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. No falta quien diga que no necesita estar en una iglesia para su santificación o para ser un apartado de Dios. La iglesia es el contexto que Pablo está señalando en este momento aquí. Claro, no solamente la iglesia. Si ustedes regresan al capítulo 4, ven allí otro contexto, ¿verdad? Versículo 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera. Ya viene de dar una exhortación, pero no con los de afuera. Es decir, no solamente en el contexto de la iglesia, sino en el contexto del mundo, ¿verdad? Pero permítanme solo argumentarlo aquí a partir del versículo 12. El primer contexto es la iglesia y la relación que tenemos entre el cuerpo de Cristo, ¿no es así? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, y ojo con esto, que ninguno pague a otro mal cuando tú no consuelas, cuando no estás atento a las necesidades de la iglesia, no estás pagando bien, sino que estás pagando mal. Entonces, este contexto es en el de la iglesia y en las relaciones con los hermanos en la iglesia. Ahí vamos creciendo en ese tema que hoy estoy exponiendo, que se llama una santificación completa en Cristo. Así que el hierro con el hierro se aguzan, dice un proverbio, se aguzan, se afilan. Necesitamos ahí sobrellevarnos los unos con los otros, sin distingos de raza, de cultura, de cualquier abolengo que haya o que se manifieste en la iglesia. Ahí debemos santificarnos. Pero todavía solamente estoy señalando los contextos de la iglesia. Y para que ustedes amplíen un poco más, pues los sermones pasados hablaban de esto, ¿verdad? De lo que había, de cómo funcionaba la iglesia, de lo que había que reconocer en la iglesia, las funciones que teníamos en la iglesia en relación con los demás. Eso hace parte entonces de una santificación completa. Entonces, ¿dónde es el primer contexto? Según este orden que Pablo está diciendo acá, que en el seno del cuerpo de Cristo. En el seno del cuerpo de Cristo, porque no piense en este momento que cuando estoy hablando de la iglesia es aquí, meramente. ¿Me hago entender? No, en el seno del cuerpo de Cristo es que usted, aun cuando no esté aquí, usted hace parte de la iglesia de Cristo, y particularmente de la iglesia local de Cristo, a la cual debe pedirle al Señor que lo ayude para servir. Y ahí está usted creciendo en su proceso de santificación. ¿Estamos? No es solamente el domingo, es ser consciente que soy un miembro de ese cuerpo de Cristo, y como miembro de ese cuerpo de Cristo debo participar a otros de aquello que he recibido según la multiforme gracia de Dios. Pero ahora vamos a otro contexto
que también debemos tener en cuenta a la hora de santificarnos. Y es el contexto individual, personal de cada creyente. Y me estoy refiriendo al carácter de cada creyente. Es decir, no solamente tú creces en el cuerpo de Cristo visible, sirviendo, sino que también creces en la santificación completa en tu propio carácter. Es decir, aquí se prueba tu propia fe. No solamente cuando estás en relación con otros, sino consigo mismo. Ese es el siguiente contexto. Versículo 16. Mire. ¿Qué es lo que se le dice al creyente aquí? Estad siempre gozosos. Pero esta primera parte vamos a estructurarla por sección. La primera sección de esta exhortación va desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Esa es una sección. Digamos, digo sección porque se nos llama, según este pasaje, a estar tranquilos, estar gozosos, estar estable, estar firmes. Pero estar firme, ¿qué significa? Estar gozosos, ¿qué significa? Ahí es donde usted tiene que saber. ¿Qué será lo que significa aquí cuando Pablo dice, estad siempre gozosos? Ojo, estad siempre gozosos. Entonces me voy a alegrar, entonces voy a estar manifestando que estoy feliz, que no me falta nada, que estoy confesando que no tengo necesidad, y si la tengo yo me siento fuerte, o que estoy poniendo en evidencia mis emociones normales. No, ese no es el gozo que Pablo está diciendo. ¿Saben de qué se trata ese gozo? Que en todo tiempo el creyente acuda, en este caso, ¿a qué? Versículo 17. Que siempre esté gozoso, y una de las muestras de mostrar ese gozo es que está practicando los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Es decir, ¿cómo pongo yo en evidencia ese gozo? Que soy una persona que estoy depositando incesantemente mi confianza en el Señor, aún en medio de cualquier situación. ¿Y cómo lo expreso? ¿Emocionándome? Bueno, las emociones están presentes. Lo expreso orando siempre a Dios. Yo quisiera que ampliáramos un poquito más. Si ustedes se dan cuenta, Primera de Pedro 1:8 dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ojo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que se está poniendo en evidencia? Que hay gozo a pesar de esa nube de adversidades que se están contando aquí en este contexto de Pedro. Mire, si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidas en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, sea manifestado Jesucristo. Es decir, sigan mostrando ese gozo inefable y glorioso. ¿Cómo? Creyendo en medio de las diversas pruebas. ¿Y cómo manifiestas el gozo? Insisto, según Primera de Tesalonicenses, cuando eres una persona perseverante en los medios que Dios ha dejado, en este caso, en la oración. Así que orar sin cesar es justamente una muestra de tener consigo un gozo inefable de aquello que Cristo ha hecho a favor de los suyos. Pero esa oración es regulada. Esa no es una oración de acuerdo a nuestro enfoque o a nuestras necesidades. Esta oración, para mostrar que estoy confiado, es una oración regulada. Insisto, ¿cómo lo sabemos? Versículo 18. Si van conmigo al versículo 18, dice: dad gracias en todo. Noten que usted no tiene la libertad de estar orando, de estar gozoso en el Señor, en este caso, de orar simplemente porque lo que había pedido a Dios, Dios se lo ha concedido. Usted no tiene esa libertad. La libertad que tenemos es de dar gracias a Dios en todo, es decir, en aquello que Dios haya hecho, aún en medio de nuestras peticiones y necesidades. El gozo no va a depender si la oración que hacía era para esto. El gozo va a depender que usted está confiado, dice ahí, y da gracias en qué. No en la respuesta, sino en lo que haya sucedido, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 18, ¿verdad? Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Pero esa es una voluntad de Dios. ¿Por qué es una voluntad de Dios? Porque es en Cristo Jesús y no en nosotros. Por eso es la voluntad de Dios. Entonces, esta primera parte para considerar en el contexto de nuestra santificación completa es que ustedes y yo nos mantengamos acudiendo, practicando los medios que el Señor nos ha dejado. Y en este caso, la oración, ¿verdad? Una oración sometida a la voluntad de Dios. Eso es una muestra que estamos confiando en Él, y esa es una muestra que aún, repito, en medio de cualquier adversidad, nosotros como creyentes nos mantenemos firmes. Y miren lo que viene la segunda sección. Se le dice a los hermanos, porque aquí hay una seguidilla de consejos, ¿verdad? Y todos estos consejos, ¿a dónde apuntan? A una santificación completa en Cristo. Por eso dije, la primera parte, una santificación en medio de la iglesia, ¿verdad? Y las relaciones que tenemos en la iglesia. Pero también debe haber una santificación completa cuando el creyente en sí está practicando los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, en este caso la oración. La segunda sección es hasta el versículo 22. No apaguéis al Espíritu. Lo tienen ahí, ¿no? No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías.
examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y digo que es del creyente netamente, porque aquí sé que el creyente tiene con Dios, pero estrictamente hablando, la relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué es lo que se está hablando ahí? Allí dice, no menospreciéis las profecías. Resulta que el Espíritu Santo había dado a la iglesia primitiva ciertos dones especiales o carismas, ¿no? Entre los cuales estaba la capacidad para realizar sanidades milagrosas, hablar en lenguas y profetizar, entre otros, ¿verdad? Entonces, los hermanos, cada uno de los hermanos, se les está diciendo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Este don de la profecía, en la era incipiente digo, la que está empezando, ¿verdad? Cuando la iglesia cristiana estaba en su formación todavía, en su infancia, ¿no? En pañales, que no tenía la revelación completa de la Biblia, el Espíritu Santo justamente había dado dones para que hubiese en medio del seno de la iglesia muchos que profetizaran. Pero profetizar significa que hablaran de parte de Dios. Y se les está diciendo a cada uno de ellos, no menosprecien estas profecías. Pero resulta que aclaramos, en ese tiempo sí hubo profetas en medio del pueblo de Dios, en el sentido que traían enseñanzas o revelaciones del Señor. Pero no podemos, ustedes y yo, hoy decir que sucede lo mismo en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque el profeta de hoy no está llamado para enseñar algo nuevo, sino aquello que es de acuerdo a la medida de la fe. Y cuando digo a la medida de la fe, es a la medida de las Escrituras, a la medida del Evangelio. No es decir algo más allá que no esté revelado en la palabra. Así que aquellos hermanos debían tener en cuenta el mensaje que iba para la iglesia en ese momento. Ahora usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Acaso ellos no eran cristianos? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿No estaban recibiendo el mensaje de Dios? Eso me parece extraño, ¿verdad? Si Pablo le está diciendo, no menospreciéis las profecías, ¿qué era lo que pasaba? Pues mire lo que pasaba. Versículo 27. ¿Sabe qué pasaba? Mire lo que Pablo dijo cuando se estaba despidiendo de ellos. Os conjuro. ¿Lo vieron ahí? Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta, está claro, ¿verdad? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos. El punto aquí es, esta iglesia, ¿qué estaba descuidando? El mensaje de las Escrituras. Y que no nos pase a nosotros. Pretender crecer en nuestra vida, en nuestra santificación, sin el mensaje profético de sola Escritura. Y Pablo tuvo que decir, os conjuro. Decir, miren lo que les pasa. Es un juramento, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Por favor. Yo no sé si nosotros nos alcanza a salpicar esta idea
cuidado, vamos a no velar o a dormirnos en no anhelar escuchar el mensaje, crecer, que nos enseñe, que yo pueda escudriñar las Escrituras, porque estaría usted, cuando no valora esto, estaría usted menospreciando la obra del Espíritu Santo. Y se dice aquí, no apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu era la llama ferviente que ardía en ese momento hablando el Evangelio del Señor. Ahora, si por si acaso había recelo, si por si acaso alguien pudiese argumentar, es que hay unos falsos profetas, ¿verdad? Y yo mejor tengo cuidado. Y como tengo cuidado, voy a ser prudente. Y no voy a caer en esto. Por eso tengo razón en no examinar esto, en no escuchar lo que me están enseñando de la Biblia. Pues vamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1, podría ser del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13. Y cito este pasaje porque a veces alguien pudiera decir, ¿saben? Alguien pudiera decir, en esas iglesias cristianas y no cristianas, todos terminan hablando a su manera y finalmente eso ya ni vale la pena escuchar. Todos están buscando su propio bien y todas dicen una cosa y todas dicen otra. Ese argumento suena culturalmente lógico, ¿verdad? Dice, finalmente como que cada una se da y que tiene la verdad. Yo sí me aparto de eso porque la verdad no necesito, porque son unos palabreros y son unos mentirosos y no se ajustan a lo de Dios, sino que cada uno tiene su propio circo en su lugar. Bueno, hasta ahí alguien pudiera argumentar por el mal testimonio que se ha dado y tendría razón, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Biblia, capítulo 13 de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. O sea que son necesarios los falsos maestros y las falsas iglesias. No. No lo digo que sea necesario para que verdaderamente exista la verdadera iglesia, no. Que los falsos maestros y las falsas iglesias prueban a los que verdaderamente son del Señor. Quien no examina el pueblo en que está militando porque le parece algo insignificante, quien se congrega en cualquier lugar donde hablan de Dios y con eso justifica y acalla su conciencia, cuidado, porque también aquí se nos está diciendo para qué existen esos soñadores y esos falsos maestros y falsos líderes. ¿Para qué existe eso? Según lo que estamos hablando en el versículo 3, dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Si usted no discierne, cuidado. Si usted pasa por alto estas cosas,
un evangelio que no es, o no eres creyente, o simplemente te vas a adherir a un evangelio que no es. Dice aquí, Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y sigue diciendo el texto, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardéis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y sigue hablando el texto, lo cual nos damos cuenta que aquel que esté predicando un evangelio diferente se está haciendo 2 veces hijo del infierno y recibirá mayor condenación. No se hacéis muchos más maestros, ¿se acuerdan de eso? Así que eso es lo que debemos reconocer en este texto. Los hermanos en Tesalónica estaban mostrando que no estaban recibiendo la palabra, habían descuidado recibir la palabra. Y hemos demostrado en esta mañana que debían recibirla, no hay excusa para no recibir la palabra. Claro, se les advierte, examínenlo todo, ¿verdad? Examínenlo todo. Pero ¿en qué contexto está este pasaje? Examínenlo todo. Yo lo he escuchado muchas veces cuando dicen, bueno, examínalo todo hay cosas que yo puedo hacer y que hay otras que no puedo hacer. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Realmente lo que está diciendo este pasaje es que usted está llamado para examinar la voz profética de Dios en las Escrituras. Usted está sentado ahí, yo también, para examinar lo que se nos enseña en relación con nuestro Señor. Todo lo que escuchamos en relación con el Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que examinarlo. Hay que saber si está glorificando a Cristo. Y hay que retener lo que está glorificando a Cristo. Y abstenerse de aquello que no glorifica al Señor. Y si queremos extender esta enseñanza, bueno, hay muchas cosas en nuestros hogares, en los lugares donde estamos, que no glorifican a Cristo, pero hay que mostrar también nuestra santificación, no participando de aquellas obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad? Y cuando termina la tercera parte, la primera parte, esa relación con la iglesia, pero la segunda parte, esa responsabilidad interna personal que yo tengo de recibir la palabra, ¿verdad? De tener una comunión con el Espíritu Santo según esa palabra, de no menospreciar lo que es de Dios y también, ojo, de no rechazar aquello que no es de Dios. Si ustedes, sin buscarlo, cuando se dan cuenta en Romanos capítulo 1, y ahí empieza a señalar muchos de los pecados que practican aquellos que rehúsan creer en Cristo. Romanos capítulo 1 dice, después de señalar todos estos pecados, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a 1 Tesalonicenses, lo examinamos todo, si es del Señor, si glorifica al Señor, pero también tenemos que pronunciarnos aquello que no glorifica al Señor. No es solamente abstenerse y me quedo acá, sino que en la providencia de Dios
yo debo también estar listo para confesar a Cristo en aquello que le glorifica. Y el apóstol Pablo termina diciéndole a los hermanos en esta iglesia y a nosotros en esta mañana, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué, verdad? Hermanos, la relación de la iglesia y nuestro servicio en la iglesia y mantenernos en oración y reconocer la palabra de Dios, porque el primer medio aquí, ¿cuál era? La oración. El segundo, ¿cuál era? La predicación de la palabra. Porque cuando dije no menosprecéis las profecías, la predicación de la palabra. Y todos estos medios, ¿a dónde nos van a llevar y para qué? Bueno, Pablo lo resume de una manera general en el versículo 22. ¿Lo vieron ahí? Versículo 22. Pablo trae una idea de totalidad. Es decir, por si acaso algo nos falta, hermanos. Yo les he dicho aquí muchas cosas. Por ejemplo, les he enseñado en el Espíritu, hermanos, que se amonesten, que se animen, que sean pacientes, que no le pagues mal por mal, que ores, que escuches la palabra. Hermanos, ¿qué más les digo? No menospreciéis lo de Dios, rechacen lo que no glorifica a Dios. ¿Qué más le digo, hermano? Para su santificación completa. Y Pablo les termina por el Espíritu diciendo esto: y el mismo Dios de paz. O sea, ¿saben qué está diciendo Pablo acá? ¿Y sabes qué nos dice Dios a nosotros en este momento por las Escrituras? Si alguien pudiera decir, es cierto, debo estar gozosos, debo orar, debo escuchar la palabra, eso es lo que debo hacer. Si te quedas con eso, eso no es lo que Dios te pide. Porque Pablo te dice, no vas a poder. Por eso él dice, en todo esto que les he dicho, ¿saben qué? Y, gracias a Dios por esa I. Se me olvida. Y, es decir, les voy a aclarar. No es como ustedes están pensando. Me voy a abstenerme de todo mal, voy a orar. No, dice, y el mismo Dios de paz. Es decir, ustedes por sí mismos no van a responder en su santificación. Es el mismo Dios de paz. ¿Y saben por qué esa palabra allí es maravillosa? Porque el Dios que ayuda en la santificación es el Dios que está reconciliado con los que ayudan. Por eso, antes de la santificación está la justificación. Es decir, estamos bajo la justicia de Cristo, y como estamos bajo la justicia de Cristo, entonces ese Dios está en paz con nosotros. Es decir, nos está viendo ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese Dios de paz, pero créanme, ese Dios de paz nos ayuda a los que están en contra de Cristo, a los que no han sido reconciliados. Ese Dios de paz ayuda solamente a los que están reconciliados. Y el mismo Dios de paz, ahí sí, ¿qué dice la palabra? Os aparte de todo esto, por favor, os aparte para esto, para lo que hemos hablado, ¿verdad? Para hacer lo que es del Señor. Os aparte, os santifique por completo. Ojo con esta palabra aquí. Pablo está trayendo una idea de totalidad, no solamente una idea del cuerpo, no, una idea de todo nuestro ser. Por ejemplo, algunos griegos o algunos en Grecia, ellos creían que el cuerpo estaba bajo una prisión.
¿verdad? Que el cuerpo era una mera prisión de la cual el alma debía ser liberada. Eso creían ellos, ¿verdad? Pero aquí está diciendo Pablo, miren, la santificación por completo es total. Incluye una forma de describir, es diciéndolo de esta manera. ¿Qué es vuestro ser? Miren, tengan en cuenta espíritu, tengan en cuenta alma, tengan en cuenta cuerpo, y si hubiera querido añadir el Espíritu Santo, tengan en cuenta fuerzas, tengan en cuenta corazón. ¿Me hago entender? Porque hay que adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y en resumidas cuentas, con todo nuestro ser. Es decir, eso es lo que estamos diciéndoles ustedes como creyentes, para que crezcan en una santificación completa. Pero Pablo termina otra vez advirtiéndoles. ¿Saben por qué? Porque nosotros tendemos a hacerlo simplemente por nuestros propios méritos. Y como termina diciéndole Pablo, versículo 24, ya les había dicho, y el Dios de paz os santifique. Y ahora le vuelve a decir, ese Dios que está reconciliado, ese Dios es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ahí termina entonces lo que hemos predicado en esta mañana. Hermanos, una santificación completa en Cristo tiene que ser en el contexto de la iglesia, las relaciones que tenemos en la iglesia en cuanto a servir con los dones que Dios nos ha dado, también una responsabilidad espiritual donde cada uno practica, se ejercita en los medios de gracia. Tenemos aquí el medio de gracia de la oración, ¿verdad? Tenemos el medio de gracia de la predicación de la palabra, porque de eso se trata la profecía, y debemos atenderlo. Si nosotros descuidamos estos medios de gracia, nuestra santificación no va a ser completa y quizás no somos del Señor. El que es del Señor justamente atiende lo que el Señor dice. Y Pablo lo único que termina diciendo es en este pasaje: manténganse unidos, manténganse los unos con los otros. Usa una expresión de comunidad, versículo 26. Orad por nosotros, manténganse unidos, salúdense, hermanos, atiendan la palabra de Dios. Y termina diciéndole: es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que debe estar con ustedes y no su propia fuerza. Terminamos en esta mañana, en esta tarde, diciendo: todo lo que el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, es justamente porque somos de Él y porque somos apartados para Él. Una santificación completa, y eso es lo que hace que nosotros vivamos cada día bajo la gracia de nuestro Señor. Oremos. Dios amado, te doy gracias por esta mañana, por esta tarde ya. Oh Dios, ayúdanos para que este mensaje, Señor, pueda ser de mucha edificación en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos, te lo suplico en el nombre de Cristo, ayúdanos, Padre. Y hoy nuevamente te ruego, Señor, que bajo esta palabra nosotros, cada día, Dios, como iglesia estemos apartados para una santificación completa, esperando tu segunda venida, Señor. Esperando ese gran día, ese glorioso día, Señor. Oh Padre, ahora te ruego que nos
participes más de tu gracia mediante la cena. Ayúdanos a participar de ella. En Cristo Jesús. Amén.